Usualmente no hablo de temas polémicos relacionados con la industria cinematográfica. Sin embargo, con los premios que ha ganado esta película en los Golden Globe y en las diferentes premiaciones, me veo casi obligado a hablar de ella. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Con la fama que ha adquirido la película, es hasta redundante hablar de Emilia Pérez. Dirigida por el francés Jacques Audiard y estrenada el 18 de mayo del 2024 en el Festival de Cannes, es la que en opinión de la mayoría, desafortunadamente, apunta a ganar aún más premios. Y pensar que algún líder de un cartel podría llegar a ser una figura de esperanza para la sociedad y para las mujeres, no solamente es ridículo, sino que es insultante. Y la razón por la cual la película se ha llevado una cantidad absurda de odio tiene varias aristas, pero la principal de todas es la falta de investigación sobre la verdadera situación que vive México como país. Hace que se perciba todavía más insensible el tratamiento que la película le da al tema de los desaparecidos en México. Lo trata con una simpleza que duele. Emilia Pérez cuenta la historia de un fugitivo de la justicia que en un intento desesperado por escapar de su pasado decide someterse a un proceso de cambio de identidad radical, una transición de género que lo transforma en Emilia Pérez. Ustedes como mexicanos, porque el 45% del público que ve esto son mexicanos, ¿creen que un narcotraficante se cambiaría de género? Más aún situándonos en el contexto tan profundamente machista que caracteriza a gran parte del entramado social y cultural de México. Esto no solo por la idea de un narcotraficante enfrentándose a un cambio de identidad tan profundo, sino también por lo que implica hacerlo en un contexto donde la masculinidad hegemónica sigue siendo una pieza central de las dinámicas de poder, especialmente dentro del mundo del narcotráfico. Y encaminar al personaje como una defensora de los derechos de la mujer expone lo poco que realmente se comprende sobre el contexto mexicano, y más importante aún sobre las complejidades que se enfrentan las verdaderas defensoras de estos derechos en el país. Para empezar, es difícil imaginar cómo un personaje que viene del mundo del narcotráfico, un sistema que históricamente ha explotado y perpetuado la violencia hacia las mujeres, podría convertirse en una figura legítima dentro de un movimiento que lucha precisamente contra estas estructuras del poder. El narcotráfico no solo es machista, también es un espacio donde las mujeres son constantemente vistas como objetos, utilizadas como herramientas de poder o víctimas del control, y rara vez tienen voz. El problema con este enfoque en la película es que refleja una perspectiva simplista y desconectada de la realidad. Es allí donde el director demuestra lo poco que sabe sobre el contexto de la actualidad mexicana, y esto no hace falta interpretarlo porque el mismo director lo ha dicho, no investigó absolutamente nada sobre México. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? No, pas tant que ça. No, no lo estudié tanto. Pas tant que ça, c'est-à-dire que como ce que j'avais à comprendre, je le savais. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Pero lo que ignoran tanto Carla como el director es que el problema no es que ella sea española o que él sea francés. El verdadero problema es que nadie hizo el más mínimo esfuerzo por entender las problemáticas centrales a la historia que están contando, y mucho menos por conectar con un país en el cual este tipo de situaciones no son solo un pedazo de ficción, sino una realidad que afecta a millones de personas cada año. Es como si hubiera escrito la película bajo lo que en psicología se le conoce como un sesgo cognitivo, y según algunas fuentes, un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce la influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. O para explicarlo de una mejor manera, te plantearé un ejemplo. Imaginemos que soy un director mexicano y decido hacer una película sobre una situación compleja que enfrenta Francia. Quizá las protestas por la reforma de pensiones, el movimiento de los chalecos amarillos o la creciente crisis migratoria. Sin embargo, nunca he visitado Francia, no sé nada sobre su historia, cultura o dinámica social, y ni siquiera conozco a un actor francés que pudiera aportar autenticidad al proyecto. El resultado de un proyecto así sería inevitablemente un producto desconectado, lleno de clichés y probablemente inexacto. Podría usar mi imaginación para llenar los vacíos, pero es probable que termine perpetuando estereotipos o reduciendo las complejidades del tema a una narrativa simplista que no hace justicia a la realidad. Esto es exactamente lo que ocurre con Emilia Pérez.
Aunque es un director con un gran talento y reconocimiento internacional, aborda un contexto que claramente desconoce. Al intentar representar una realidad tan compleja como la mexicana, sin una comprensión profunda de su historia, su cultura o su política, la película se siente como un ejercicio distante y superficial. El tema que más ha causado indignación que se aborde de una forma tan simple es el de los desaparecidos. Esto no es solo un tema sensible, es una crisis humanitaria que afecta a miles de familias y que representa una de las mayores heridas abiertas del país. Y me fui así acercando, ¿no? Como un gatito hacia una persona que estaba junto de mí. Y le pregunté que qué hacían ahí. Y ella me dijo que buscaban a sus hijos desaparecidos. Y yo saco mi foto, le digo, es que ella es mi hija. Y yo también la estoy buscando. En México, hablar de los desaparecidos no es solo hablar de estadísticas, sino de historias humanas llenas de dolor, resistencia y lucha. Son más de 100,000 personas desaparecidas en el país según cifras oficiales, y detrás de cada número hay madres, padres, hermanos y amigos que buscan a sus seres queridos, enfrentándose a un sistema que muchas veces ignora o revictimiza a las familias. Que una película como Emilia Pérez toque este tema de forma ligera o sin la seriedad que merece es problemático y refleja una desconexión de la realidad escalofriante. Si realmente alguien de la academia de las diferentes premiaciones quisiera saber cómo es realmente el problema de los desaparecidos en México, revisitaría Sin Señas Particulares, una película mexicana. Dirigida por Fernanda Valadez, Sin Señas Particulares muestra las devastadoras consecuencias de la violencia en México. Además explora el impacto emocional, social y cultural que la desaparición de un ser querido tiene en las familias. La película sigue a Magdalena, una madre que emprende un desgarrador viaje en búsqueda de su hijo desaparecido, enfrentándose a la incertidumbre, la indiferencia y el miedo que envuelve a quienes se atreven a buscar justicia en un país marcado por la impunidad. Como te habrás dado cuenta, ya ni siquiera importa el horrible español de Selena Gómez o los incontables estereotipos que aparecen a lo largo de la película. Estos detalles que fueron motivos de debate ahora quedan relegados cuando el verdadero problema radica en cómo Emilia Pérez aborda temas tan delicados y complejos de una manera superficial y desconectada. El hecho de que Selena Gómez dijera diálogos tan sin sentido o que Zoe Saldaña ni siquiera intentara hacer un acento mexicano, habla de cómo al director no le importaba ni un poco el país que supuestamente estaba representando. Y si no fuera suficiente ya, la película es un musical. No soy el mayor fan de los musicales, pero en serio, ver a Zoe Saldaña cantando con un español carente de fluidez, sin emoción y con una expresividad nula, realmente deja mucho que desear. Lo peor de todo es que su actuación no solo fue aplaudida, sino que incluso logró superar a una producción como Wicked en las premiaciones. En un todo, Emilia Pérez es deficiente. El director plasma su historia en un México que solo se ve en películas estadounidenses, un México lleno de clichés, estereotipos y una visión completamente desinformada. Es el México que solo se nos ha vendido durante décadas en producciones estadounidenses y que los críticos aplauden como monos, ya que se niegan a creer que en un país como este puedan contarse historias más allá del narcotráfico, la violencia o las drogas.